Hola amigos, soy Manuel Abraham Pacimiño, filósofo, docente y editor, y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa reseñando el libro Hacer filosofía en el Perú actual, bondades, problemas y perspectivas por Nicanor Moya, Luis Baltazar y Nelfa Cuellar, publicado en el 2025 en Huancayo. Tiene 5 capítulos y 187 páginas. En el introito, los autores dicen que, cito, es una necesidad explicar los valiosos aportes filosóficos de pensadores peruanos de valía y trascendencia como Salazar Bondi, Sobrevilla, Emilio Quesada, Rivera de Tuesta, Rivera Palomino, Lee Carrillo, de Paz Toledo, Prado Redondez y otros. Y justamente en el capítulo 2, pensadores peruanos que han aportado a la filosofía nacional, hablan de las obras y aportes de todos ellos, incluyendo a Rivera, que aún vive, menos de los 3 últimos, aunque agregan al ya fallecido Guardia Mayor. Además, enlistan a Peralta Vázquez, Pacheco Farfán, Díaz Guzmán, Masi Huaycucho, Flores Gutiérrez, Silva Santisteban, entre otros, que sostienen la presencia de un pensamiento racional en el Perú prehispánico. Seguidamente hablan de los aportes sobre el tema de todos ellos, excepto de los 3 primeros, pero añaden a su vez a Deza Rivas Plata. El capítulo 1 tiene 2 títulos: hace una comprensión de lo que es la filosofía y propuestas sobre lo que es la filosofía. Su primer acápite, concepto y característica de la filosofía, contiene las ideas de autores foráneos como Basabe, Albarrán, Bunge, Mosterín, Nazier y Sartre. El segundo capítulo, necesidad de reafirmar la valía de la filosofía, menciona las ideas de Miranda, otra vez Basabe, Tobón y las de los peruanos, Benítez, Ribey y Jaguar. Más adelante, al final del capítulo 2, en el capítulo de la filosofía y las ciencias sociales en el país, en las décadas del 10 al 20 del siglo XXI, que no aparece en el índice, los autores mencionan a docentes de una lista incompleta de universidades públicas y privadas donde se desarrolla la filosofía en el Perú, como la San Marcos de Lima, la Herminio Valdizán de Huánuco, la San Agustín de Arequipa, de la que no mencionan a ningún colega, la San Antonio Abad del Cusco, la Católica de Lima, la privada de Piura, la Cayetano Heredia de Lima y la Nacional del Centro de Huancayo. Evidentemente faltan por un lado la Nacional Federico Villarreal, la Antonio Ruiz de Montoya, que es particular, y la Facultad Pontificia de Lima, también particular, que enseña la carrera de filosofía, y por otro la Nacional de Educación y la Católica C. Sapientia de Lima, las nacionales de Trujillo, Ica, la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y la San Cristóbal de Huamanga, entre las que enseñan educación con la especialidad de filosofía y ciencias sociales. En el capítulo 3, filosofía peruana en tiempos actuales, se mencionan a filósofos connacionales como Aníbal Campo de San Marcos y su crítica al capitalismo, Augusto Castro de la Católica y su apreciación de que la filosofía peruana está de espaldas a la realidad, y el Polo también sanmarquino y la inmoralidad política, Alfonso Jaguán de la Ricardo Palma y su crítica al modelo neoliberal educativo, Octavio Bando, que enseña en Brasil, y Luis Solís, que trabajaba en la Universidad de Ciencias y Humanidades, y el problema ético, el sentido de la vida, el ser de la filosofía es la realidad, y los seres humanos como filósofos. Rubén Quirós de San Marcos también, y su defensa del humanístico y la filosofía. Pablo Quintanilla, de la Católica de Lima, y su demanda por pensar el Perú filosóficamente. Óscar Agrada, de la Nacional de Educación y la Filosofía Inca, y los ya afinados Emilio Choi, investigador autodidacta y su interés por la filosofía y la ética, además de las ciencias sociales. Augusto Salazar y su crítica a nuestra alienación cultural y social. César Guardia y su definición de cultura. Y Walter Peñalosa y la necesidad de humanización y culturización de los hombres. En el capítulo 4, perspectivas y ritos filosóficos a desarrollar, se nos dice que Castro plantea repensar nuestra tradición, se hace necesario ofrecer un punto de vista alternativo a los problemas filosóficos y políticos latinoamericanos y peruanos, planteamiento y hecho antes por Sobrevilla. Campos afirma que, cito, la filosofía del presente ha dejado de ser un elemento de dinamicidad de la vida nacional. Quintanilla, por su parte, habla de lo irracional como contrario de la razón. Quirós sostiene que la filosofía se preocupa de su contexto, y Guardia Mayor menciona que la respuesta al irracionalismo parte de los conocimientos científicos.
En el capítulo 5, necesidad de incluir el quehacer filosófico en la educación básica regular, se menciona la propuesta de Obando y Solís de enseñar a pensar con cabeza propia. El problema no es el curso, sino quienes lo enseñan, generalmente docentes de otras áreas. También la afirmación de Salazar de que la enseñanza de la filosofía debe ser una reflexión crítica sobre el conocimiento y la acción. En el epílogo los autores se refieren a, cito, las amenazas permanentes que se cierran sobre la filosofía, la irracionalidad del cinismo, la misología y los peligros latentes de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial con intenciones de deshumanizar a los seres humanos. Pero, sigue la cita, no basta escuchar conferencias contra el esperantismo, es un imperativo militar en política por un orden social más justo, conociendo el medio en que se actúa, evidenciar los problemas de la comunidad, el distrito, la ciudad, la provincia y el país en que se vive. Estos planteamientos deben formar parte de un proyecto nacional de desarrollo. Fin de la cita. En las referencias bibliográficas y resto del libro no se menciona ninguna obra de las varias publicaciones de profesores de filosofía como Juan Guamaní Córdoba, educador con especialidad en filosofía y docente en la Universidad Nacional de Ica, su colega Edgar Gutiérrez Gómez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Víctor Samuel Rivera, filósofo que enseña en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, o Gustavo Flores Quilopana, filósofo autodidacta que fue uno de los ponentes principales del primer Congreso Internacional de Filosofía, Ciencias Sociales y Pedagogía, llevado a cabo en noviembre del 2025 en la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde también se presentó la publicación que estamos reseñando. En términos generales, aunque este es un libro muy importante por los temas que trata, lamentablemente sufre de muchos descuidos en su edición. Tiene errores de ortografía, redacción e información evitables, la mayoría haciendo uso del corrector del Word y revisando las fuentes utilizadas. También la obra padece de incongruencias en el tipo de letra de los títulos de los libros y revistas citados. A veces aparecen en letras normales, otras entre comillas, alguna en negritas o peor, incursivas y entrecomilladas a la vez. Es más, hay citas o parafraseos donde solo aparecen el autor y el año de la publicación, a veces el título, pero no los respectivos números de las páginas, o peor, solo aparece el autor. Incluso hay citas que no tienen comillas iniciales, pero sí finales, o al revés, empiezan entre comillas, pero sin comillas finales. Esta obra, repetimos, es importante ya que nos informa de pensadores peruanos del siglo XX y XXI. Pero como hemos visto, a sus autores les faltó completar su propósito. Entendemos de una forma en que se pueden conocer las publicaciones y los autores del interior del país es yendo a sus congresos o encuentros académicos. Justamente fue el caso de este libro y otros más que, como hemos dicho arriba, se presentó en uno de ellos en Huancayo y al que tuvimos la oportunidad de participar. Pero también en la presente era tecnológico-digital ya podemos hacer uso de herramientas como Internet y las redes sociales para enterarnos de las investigaciones de colegas del país y el mundo, así como compartir las nuestras con ellos. La versión completa de esta reseña la pueden encontrar en el enlace en la revista Peruana de Filosofía número 26 que aparece debajo de este video. Muchas gracias por su atención. Soy Manuel Abraham Pacimiño y me despido hasta una nueva edición de Reseñando. Hasta la próxima, amigos.